Reflexiones desde el Consejo. La responsabilidad de una persona que decide participar en procesos abiertos de selección o de elección popular, sin duda alguna es proporcionalmente mayor en términos de las necesidades de capacitación. Y eso, desde luego, compromete a nuestra escuela y la escuela está asumiendo este reto. En un recuento de las acciones de 2024, la doctora Josefina Cortés Campos, directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, asegura que frente a los retos que impone la reforma judicial, la institución está abierta al cambio y preparada para cumplir nuevas responsabilidades. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vinculación les doy la más cordial bienvenida. Ya lo saben, nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. Y la invitación para que se queden con nosotros y conozcamos juntos directamente el quehacer de la Judicatura y así crear nuestra propia opinión con plena libertad. Hemos hecho en esta temporada pues una visita a diferentes áreas importantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero hoy sin duda es algo muy especial porque estamos visitando la Escuela Federal de Formación Judicial, pues un eje, un pilar rector de lo que es la carrera judicial. ¿Y quién mejor para platicar del tema que pues la doctora Josefina Cortés Campos, quien es la directora general de esta institución? Bienvenida a estos micrófonos y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Luzma. Desde luego a ti y a tu equipo. Siempre es un gusto recibirlos en la escuela y particularmente hoy en un momento tan importante para nosotros que tiene que ver con la presentación del informe de actividades 2024. Así es que a ti, a tu equipo y a la audiencia que amablemente nos acompaña, sean todos bienvenidos y esperemos que estas reflexiones, este conversatorio, resulte de su interés. Pues muchas gracias y justamente estamos ya en esta última tramo del 2024 para hacer un balance de alguna manera cualitativo de este año tan intenso. ¿Cómo cierra la Escuela Federal de Formación Judicial? Pues fíjate que agradezco desde luego las preguntas siempre tan pertinentes, Luzma, porque para nosotros, si bien es cierto que el cierre de año marca la culminación de proyectos, el cierre de año nos lleva justo a reflexionar en proyectos cumplidos, también es una realidad que el cierre de año para nosotros plantea importantes retos que tienen que ver sin duda, y seguramente lo veremos en las siguientes reflexiones, tienen que ver sin duda con iniciar un nuevo año, con hacerle frente a la reforma judicial, con enfrentar los nuevos mandatos de la escuela con muchísima responsabilidad. Y con esto en realidad para nosotros el cierre ya da señales de apertura, ya da señales de renovación y desde luego exige, como siempre, a una institución con las características de la escuela evolucionar y trabajar con toda la responsabilidad para lograr los objetivos de la mejor manera. En una fotografía muy general, ¿cuál es la población real actualmente de alumnos inscritos en las diferentes áreas que ustedes tienen como formación aquí en la institución? Mira, si quisiéramos representar a la escuela de manera muy, muy breve, creo que la mejor forma de decírtelo es que nuestros cursos se cuentan en cientos y nuestros usuarios se cuentan en miles. Y eso es así porque nuestra oferta curricular atiende dos tramos particularmente, lo que es la rama jurisdiccional y la rama administrativa. Y entonces, si tú consideras que, por ejemplo, ¿no? en el Consejo de la Judicatura Federal estamos pues básicamente casi 60,000 servidores públicos en total, y si tú comienzas a partir de eso a ver el personal que hay en juzgados, en tribunales, y en realidad te preguntas por el universo del Poder Judicial de la Federación, tiene proporción. El hablar de cientos de cursos y hablar de miles de usuarios tiene justamente relación con los números de una organización tan grande como el Poder Judicial de la Federación. Si tratamos de desglosar un poco más los números, pues yo te podría decir que, por ejemplo, en 2024 cerramos con aproximadamente 2,000 personas capacitadas de la mano de más de 200 programas de estudio, ¿no? En estas dos ramas que son la jurisdiccional y la administrativa. Justamente en esta parte de la especialización, ¿en dónde se ha enfatizado más o en dónde han visto que hay mayor interés del estudiantado? Vienen ya de una formación en derecho, pero ¿cuáles son las partes, las especializaciones más sensibles que vienen aquí a adquirir en conocimientos? Muy bien, mira, cada año la escuela
de acuerdo a el marco normativo que la rige, debe realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Esto es muy importante porque no es que la escuela ni el equipo de la escuela desde el escritorio o encerrados en una vitrina estemos pensando lo que sería útil en términos de capacitación. En realidad la escuela cuenta con instrumentos y además con órganos internos que nos ayudan a hacer una prospectiva de capacitación cada año, y eso hace que la oferta responda a una palabra que me parece muy relevante, que es el balance curricular. Esto es, debemos tener siempre y garantizar siempre un estándar de capacitación, voy a decirlo en estos términos, que tiene que ver con el núcleo de formación básico a nivel jurisdiccional. Pero luego ese núcleo de formación básico donde tú podrías encontrar derechos humanos, juicio de amparo, debemos desde luego irlo desdoblando, irlo, digamos, mejorando en su impacto y en su nivel de especialización con otras materias. Y entonces ahí es donde entramos ya no a un nivel básico de capacitación, sino tenemos que hablarle, por ejemplo, a necesidades de capacitación emergente, a capacitación que se desarrolla con el uso de tecnología. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, las reformas estructurales, pues justo habrá que capacitar y seguir capacitando en materia laboral, en mediación y solución alternativa de conflictos. Desde luego también tenemos que capacitar a propósito del nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. Hace algunos días leía yo un texto del doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro, en donde decía, junto con la implementación de la reforma judicial, hay que poner atención en el conjunto de reformas que ya están operando y a las que debe hacérseles frente. Y justamente ponían los ejemplos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y justo lo que hace la escuela es acompañar también estas necesidades que van surgiendo de la reforma al ordenamiento jurídico, pero además hay un tercer tramo. No solamente es la capacitación básica jurisdiccional, no solamente es hacerle frente a las reformas que tienen lugar en el ordenamiento jurídico mexicano, tiene también que ver con la capacitación que requiere la función jurisdiccional, como lo llamamos en la escuela, del siglo XXI. Y esto nos obliga, desde luego, a revisar nuestra currícula desde una perspectiva comparada. Y para eso, y ya concluyo para no extenderme mucho en la respuesta, la escuela forma parte de la alianza, por ejemplo, o a través de una red de escuelas iberoamericanas. Entonces, en encuentros con las escuelas iberoamericanas vamos midiendo, vamos a decirlo así, vis a vis, cómo está nuestra currícula, cómo van las necesidades de capacitación, y la escuela este año, como uno de sus proyectos estratégicos, tuvo a su cargo el desarrollo del perfil judicial del siglo XXI desde una perspectiva iberoamericana, en donde encontramos pues justamente dónde centrar, cómo enfocar la función de capacitación. Esos son los tramos con los que nosotros nutrimos y logramos el balance de la oferta académica de la escuela. Sin duda, uno de los elementos importantes de los que ustedes están muy involucrados es en la preparación de los concursos de oposición. ¿Cuántos se hicieron en este año? Y también, pues la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la reforma? ¿Se van a mantener estos mecanismos para pues seguir avanzando en darle la viabilidad a un juez o a un magistrado? Por supuesto. También este es otro de los temas que como escuela planteamos desde un inicio en esta administración. Si tú me hubieses preguntado hace más de un año y medio, ¿cuántos concursos van a desarrollarse, doctora, en 2023 o en 2024? No hubiera tenido manera de decirte cuántos concursos se proyectaban, porque la escuela no contaba hasta hace un año y medio con un procedimiento de planeación y programación de concursos. Con esta administración y con mucha, digamos, empatía y la verdad es que ánimo de trabajar de manera conjunta y colaborativa, el Consejo hizo también posible, de la mano de la propuesta de la escuela, y que pudiésemos contar con una planeación de concursos de oposición. Entonces esto nos hizo ver el histórico, poder proyectar, poder consultar a cada una de las áreas a las que la escuela provee de este tipo de concursos, las necesidades de la función jurisdiccional y desde luego de los órganos auxiliares. Entonces, para más o menos que nuestro público tenga una referencia, la media que traían los concursos de oposición antes de esta administración
iba alrededor de 15 concursos. Este año 2024 estamos cerrando con 25 concursos. Si comparamos los 25 concursos con los concursos realizados el año anterior, estaríamos superando alrededor o iríamos alrededor de un 60% de concursos más. Ahora, esto suena muy bien desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? Y la verdad es que sí da cuenta de que la escuela evolucione sus procesos, genere economías de escala, genere eficiencias y trata efectivamente de mover a la organización para alcanzar de mejor manera las necesidades de la función jurisdiccional. Pero lo más relevante no es lo cuantitativo. Lo más relevante de nuestros concursos de oposición tiene que ver con lo cualitativo y con los instrumentos de evaluación, medición de impacto y mejora continua en el que básicamente estamos trabajando para garantizar que los concursos de oposición respondan a los principios de la carrera judicial, respondan al perfil judicial o al perfil de órganos auxiliares que nos solicitan los concursos y desde luego que operen con transparencia, objetividad, rigor académico, como deben, digamos, garantizarse desde luego para cada uno de los concursantes. Claro, ¿y hacia dónde van estos mecanismos con pues la reforma judicial? La segunda parte de tu pregunta, desde luego. Una de las reflexiones o preguntas con las que he visitado diversos foros en estos últimos meses tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Qué queda de la carrera judicial en el marco de la más reciente reforma? ¿Desaparece, no desaparece? Y la verdad es que muy pronto reconocimos en la escuela que, de acuerdo a la propia reforma constitucional, cuando menos el concepto de carrera judicial y los principios básicos estaban reconocidos en términos de profesionalismo, paridad de género, transparencia, estaban reconocidos en la norma constitucional. Entonces, lo que ya anticipaba la reforma es la permanencia de la carrera, pero quizá una variación importante respecto de los tramos que abarca la carrera judicial y quizá la operación en un entorno en términos de evaluación, en términos de rendición de cuentas, resultados. ¿Y por qué pongo la palabra quizá? Porque finalmente necesitamos de la legislación secundaria ya aprobada, y cuando esté aprobada esa legislación secundaria y no sea un mero proyecto, seguramente podemos ver con mucho mayor detalle qué queda de la carrera judicial. Como quiera que sea, lo que hoy sabemos es que en la carrera judicial siguen permaneciendo oficiales, actuarios, secretarios. De ese tramo seguirá habiendo carrera judicial, seguirán habiendo concursos de oposición y desde esa perspectiva la labor de la escuela seguirá en ese tramo y desde luego no podemos olvidar que la Escuela Federal de Formación Judicial hoy y muy probablemente en su tránsito seguirá prestando el servicio de concursos de oposición a órganos auxiliares, tales como la Defensoría, Visitaduría, digamos con lo que quede en su nueva configuración. Desde esa perspectiva, Luzma, los concursos de oposición siguen siendo parte fundamental de la labor de esta escuela y son el instrumento idóneo para efectivamente asegurar que las personas que lleguen a esa función jurisdiccional o a esa función del órgano auxiliar cuenten con los conocimientos, con las habilidades y con las competencias que son requeridas para el ejercicio de la función. Pues qué buenas luces nos da hacia un futuro casi inmediato de lo que sería prácticamente pues esta esencia que ha sido la institución. Amigos de Reflexiones, estamos platicando con la doctora Josefina Cortés Campos, quien es la directora general de la Escuela Judicial. Y bueno, de cara a la reforma judicial con este año tan intenso que ha sido pues para todos y para la familia judicial incluso, ¿cuál ha sido la respuesta o la estrategia que ustedes han tenido para responder a toda esta discusión en el ámbito público de qué está sucediendo con el Poder Judicial? Muchas gracias. Mira, te voy a contar una anécdota que va a dar cuenta razonablemente, yo espero, de la pregunta que me haces. Cuando iniciaron los debates en estos foros nacionales abiertos del Congreso a propósito de la reforma al Poder Judicial, en el primer debate, y el equipo de la escuela, yo misma, todos estábamos observando y poniendo atención en lo que ocurría en esos debates, nos dimos cuenta que no estaba de ninguna manera cuestionado en estos debates la necesaria capacitación de la que requieren las personas juzgadoras y en general la función jurisdiccional. Obviamente, en el medio de la discusión estaba el tema de cómo se eligen a los juzgadores, ¿no? Era el tema central. Pero no hubo mesa alguna en la que no se insistiera en que es necesario contar con jueces con conocimientos, ¿no? Conocimientos técnicos.
Entonces allí, y a partir de esa primera sesión, en una reunión, yo recuerdo muy, muy interesante, de mucha empatía de todo el equipo de la escuela, llegamos a la siguiente conclusión. La escuela no puede permanecer ajena al debate nacional que comienza, ¿no?, en este momento a propósito de la reforma al Poder Judicial. En ese momento la escuela desplegó una primera estrategia de información, porque creíamos que en este debate público, en este debate abierto, lo más importante era proveer de información objetiva, de información cuantitativa, cualitativa, y en ese sentido nuestra escuela formuló un primer cuaderno que se llamó La Carrera Judicial, ¿no? Y en ese sentido la escuela trabajó de manera conjunta. En cuanto digo la escuela, es toda la escuela trabajando de manera conjunta para generar este cuaderno que hoy forma parte de nuestra página, y en donde, ya te digo, la primera señal fue informemos qué es la carrera judicial. Uh-huh. Desde luego la reforma y los debates siguieron, y a partir de eso también nos pareció oportuno hacer de la escuela un punto de encuentro para los juzgadores de todo el país, a los juzgadores federales, para juzgadores locales que quisieron acompañarnos y desde luego de manera muy importante para la sociedad civil. Es así como el segundo paso que da la escuela nos lleva a generar un foro nacional que fue titulado, ¿no? Fueron jornadas nacionales que se llamaron La Reforma Judicial en la voz de la Judicatura, porque nos parecía importante ponerle, permíteme decirlo así, poner en altavoz la reflexión de los jueces, de las juezas, de los magistrados, las magistradas a propósito de la reforma. Pero lo relevante de estos foros, en el que de verdad participaron miles de personas, lo hicimos con documentos estructurados de análisis, los resultados, querida audiencia, están en la página de la escuela, los pueden consultar. Lo interesante de este foro fue que justamente se hizo en un entorno académico, en el entorno de la Escuela Federal de Formación Judicial, en donde hubo ideas muy interesantes, desde luego un común denominador, y eso la audiencia tiene, me parece que saberlo y reflexionarlo, se está plenamente consciente o se está y se seguirá estando de los retos que tiene el Poder Judicial, como cualquier órgano de gobierno que es perfectible. Y para mí fue en realidad muy, muy impresionante ver la respuesta de la Judicatura en términos, desde luego requerimos una renovación. Comencemos a ver cómo puede ser, en qué términos, y entonces este fue el segundo mecanismo de acompañamiento de la reforma. El tercer mecanismo en el que estamos en este momento todavía tiene que ver ya con el hecho de que una vez que se aprueba la reforma en los términos que queda redactado el texto constitucional, nuestra escuela debía también pues, tomar esa reforma y comenzarla a razonar de frente a su implementación. Es así como se abre un tercer espacio en la Escuela Federal de Formación Judicial con una serie de debates y conversatorios también muy interesantes a los que titulamos Reforma con Rumbo. ¿Y por qué Reforma con Rumbo? Porque desde luego esta gran transformación que viene desde la reforma constitucional, de la mano de la implementación, deberá dar cauce a distintas necesidades, a distintos actores, pero el fin último es el acceso y seguirá siendo el acceso a la justicia. Y desde esa perspectiva, pues tendremos que pensar, tenemos que reimaginar qué sigue en este nuevo marco constitucional. Y entonces, con estas tres estrategias, la escuela ha venido acompañando la reforma y desde luego ahora estamos entrando a la fase 4 de este proceso de acompañamiento a la reforma judicial, que tiene que ver ya más claramente con la nueva conformación de la escuela, hacia dónde vamos y cómo podemos como institución, como personas, como servidores públicos, acompañar la transición que viene. Ya lo leerán nuestro público en el informe, pero me parece que uno de los elementos que va a dejar esta administración para abonar a esa transición tiene que ver con la memoria institucional de esta escuela. Esto es, una institución que no logra documentar dónde están sus retos, dónde están los objetivos, cuáles son las herramientas con las que se ha trabajado cada uno de nuestros mandatos, difícilmente podría abonar a un proceso de transición. Hoy la Escuela Federal de Formación Judicial y posteriormente Escuela Nacional de Formación Judicial tiene la posibilidad justo de documentar cada uno de estos temas que estamos hablando. Así es que dejaremos para esa transición distintos cuadernos que ya también están publicados, que responden a esta frase de memoria institucional de la escuela, en donde están documentados todos los concursos de oposición que esta administración ha llevado. Está el propio,
manual o esta publicación relativa a carrera judicial. Tenemos una más que documenta concursos de oposición desde que se crea la escuela en su versión de instituto, ¿no? Y entonces creo que por esa vía, Luzma, podemos operar mejor en esta transición, ¿no? Y desde esa perspectiva también abonar a lo que nuestra audiencia requiere, a lo que la capacitación que exija el nuevo modelo requiere. Claro, y la escucho con esta tranquilidad de haber hecho una actividad de frente, no de queja o de no queremos el cambio, sino vámoslo con rumbo, como bien dice, ¿no? Ya 46 años de esta institución, pues bien lo vale, ¿no? Es una institución sólida. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones, estas que probablemente quieran ingresar al Poder Judicial sin una experiencia, pues como tal, ¿no? De juzgadores. ¿Qué decirles a estos chicos? Justo te comparto, hace unos días amablemente me invitaron a un evento del encuentro con universidades desde la Suprema Corte de Justicia y fue uno de los temas que justo más, yo diría, llamó la atención en este encuentro. Me parece que llegar a la carrera judicial, llegar a la función jurisdiccional, sin duda alguna puede tener distintas vías, ¿no? Puede tener la vía, como le estamos viendo ahora, de elección popular para determinar quiénes serán los nuevos juzgadores, digo nuevos en términos de la reforma constitucional. Pero hay un tramo de carrera judicial que permanece. Entonces, yo lo que les diría a los jóvenes, a las jóvenes que nos escuchan es, hoy más que nunca, el acceso a la justicia depende de perfiles jurisdiccionales capaces, de perfiles jurisdiccionales especializados, de perfiles jurisdiccionales que mantengan un sentido ético en la prestación de un servicio público. Estos elementos que puedo enumerar de manera tan rápida, desde luego no se adquieren de la noche a la mañana. Algo que ya hemos discutido en otros encuentros, Luzma. Las aulas no pueden suplir la experiencia que solo se adquiere en juzgados y tribunales. Desde esa perspectiva, las vías pueden ser múltiples. Pero según la puerta donde entres y accedas a la carrera judicial, vas a tener más o menos capacitación. La responsabilidad de una persona que decide participar en procesos abiertos de selección o de elección popular, sin duda alguna es proporcionalmente mayor en términos de las necesidades de capacitación. Y eso, desde luego, compromete a nuestra escuela y la escuela está asumiendo este reto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo capacitar a una audiencia que tiene ciertas bases ya de conocimientos jurisdiccionales, que tiene experiencia en juzgados, en tribunales, a capacitar a una audiencia que tal vez tiene conocimientos más generales. Entonces, ¿qué estamos haciendo de frente a este nuevo reto? Pues estamos revisando desde luego nuestra currícula, estamos revisando ya de manera anticipada cómo se va a comportar el diseño curricular de los planes 2025 de la escuela. Sin duda alguna, seguirá viendo esta función central, esta función especializada, le seguiremos hablando a las reformas que desde luego tienen lugar en el ordenamiento jurídico, pero ahora habrá que abrir de manera, digamos, con toda intención y cuidando mucho la calidad de estos cursos, un segmento de capacitación que hemos denominado inducción a la judicatura. Tenemos que irnos un paso atrás para que efectivamente logremos, tanto como se pueda, cerrar la brecha de conocimiento a la que seguramente nos vamos a enfrentar. Pero bueno, me parece que como institución educativa ese es un reto, es nuestro mandato y habrá que enfrentarlo de la mejor manera, con las mejores herramientas. Claro, pues digo, ha sido bastante claro todo lo que nos ha comentado, doctora. Pero bueno, pues ya estamos cerrando este capítulo, casi la temporada de reflexiones con este informe que sin duda estaremos pues muy pendientes del detalle de lo que nos presenta. Pero para esta charla, algo que agregar, algo que se haya quedado en el tintero o que quiera destacar a nuestra audiencia. Sí, claro. Mira, un tema que es fundamental es también voltear a ver a la Escuela Federal de Formación Judicial desde la perspectiva organizacional. Hemos hablado de los concursos, hemos hablado de la capacitación, nos queda en el tintero hablar de la investigación probablemente, pero quisiera estos últimos minutos para voltear a ver a la escuela desde la perspectiva de una organización. Y eso quiere decir entender a la escuela como una reunión de talentos, una reunión de más de 250 personas trabajando en la institución, un conjunto de servidores públicos que también como personas se comprometen en el objetivo de la escuela.
Los últimos minutos no pueden ser dedicados a otra cosa, sino agradecer al personal de la escuela, a todas las aulas, a las extensiones que han trabajado junto con nuestro equipo para hacer posible el informe que presentamos. Me parece que ese es el talento que tiene la escuela. La escuela en abstracto no puede entenderse. La escuela somos estas más de 250 personas trabajando bajo objetivos comunes y desde luego ese es el mayor talento, ese es el tesoro de la escuela. A cada una de las servidoras y servidores públicos que han hecho posible la presentación de este informe, mi más sincero agradecimiento, a los coordinadores de aulas y extensiones, desde luego lo propio, y nada, a la audiencia que nos acompaña, a invitarla una vez más a que siga conociendo de la hoy Escuela Federal de Formación Judicial y próximamente Escuela Nacional de Formación Judicial. Muchas gracias, Luzma, de nueva cuenta a ti y a tu equipo. No, pues al contrario, agradecidos estamos nosotros con esta charla tan clara de temas pues de coyuntura, que no nada más venimos a platicar, como bien decía, de lo bueno, sino de los retos que vienen. Sin duda. Y pues amigos, también invitarlos a que visiten la página de la Escuela Judicial, está en el micrositio de CJF, la página principal del Consejo de la Judicatura Federal, y también está en redes sociales, está en Twitter. Entonces hay que asomarnos a lo que realmente está haciendo, porque hay una enorme transparencia de datos. Este informe lo van a poder consultar en este sitio y estaremos pues muy pendientes de todo lo que venga. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Luz, un gusto. Fue la doctora Josefina Cortés Campos, directora de la Escuela Judicial. Y bueno, amigos y amigas, ya así despedimos nuestro episodio de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que se encuentra en la plataforma CJF de Spotify, también por YouTube, y la invitación para que sigan, como les comentábamos, en todas nuestras redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Si les gustó esta charla, si les interesó los temas que aquí estuvimos tratando, compártanla, platíquenla. Hablemos de estos temas con información verídica y fidedigna. Así es que, bueno, la invitación para continuar con estas charlas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.